iglesia, muy buenos días. Buenos días, iglesia. Es un gusto poderlos saludar nuevamente. Qué bueno saber que en este momento nos estamos reuniendo. Sabemos que de forma virtual, pero qué agradable saber que eso, que la iglesia se está reuniendo en este momento y nos estamos reuniendo para celebrar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Bienvenidos a nuestra celebración. Hoy estudiaremos la pregunta número 30 del Catecismo de la Nueva Ciudad. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es reconocer la verdad en todo lo que Dios ha revelado en su palabra, confiando en Él y también recibirlo y descansar solamente en Él para la salvación que se nos ofrece en el Evangelio. Gálatas 2:20 dice: He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Bien, ahora vamos a leer el comentario de John Yates. Dice así: en ocasiones me pregunto si nos percatamos de cuán importante es la palabra salvación. ¿Qué significa ser salvo? ¿Cuál es el significado de la salvación? Significa seguro, pero también significa sanado, significa perdonado, significa adoptado, significa haber sido hecho pleno. Es una gran palabra. Significa que somos restaurados en nuestra relación con Dios. Se nos ha dado vida con Dios ahora y también se nos ha dado el regalo de la vida eterna con Dios en el cielo. Así que la salvación es algo grande. La salvación es un regalo de Dios. No es algo que nos podamos ganar, aunque sea el sentir de muchas personas. No es algo que podamos lograr, sino algo que tiene que ser recibido. Y tenemos que tener eso muy claro desde el principio. La salvación puede venir instantáneamente, como sucedió con Zaqueo cuando Jesús entró a su casa. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lucas 19:9. Puede venir en un momento de comprensión y fe, pero es algo que se vive en el transcurso de la vida. Hay una historia sobre un obispo inglés que iba caminando por las calles de Londres cuando un evangelista le dijo: Señor, ¿has sido salvado? La respuesta del anciano es significativa. De acuerdo a la historia, el anciano se detuvo, pensó y después dijo: sí, he sido salvado. Estoy siendo salvado y seré salvado. ¿A qué se refiere? Se refiere a que puede mirar hacia atrás al momento en que puso su fe en Cristo y se volvió a Él en fe y esperanza, experimentando salvación. Pero también se refiere a que la salvación era algo que estaba viviendo y experimentando cada día, y a que la salvación es algo que experimentaría plenamente cuando fuera a la presencia del Señor en la vida venidera. La salvación comienza cuando Dios abre nuestros ojos para que nos percatemos de cuánto necesitamos a Cristo. Mientras pensemos que podemos salvarnos a nosotros mismos, el camino estará cerrado para nosotros. Ser salvo es como estar ahogándote y percatarte de que no puedes salvarte a ti mismo, de que alguien debe venir y rescatarte, de que solo tienes que relajarte y esperar que te rescaten, porque si no, te ahogarás. Lo único que podemos aportar para nuestra salvación es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es acudir a Dios con una conciencia de nuestra humilde necesidad, acudir en fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo delante de Dios nuestra necesidad de Él. Ese es el comienzo de la salvación.
Pablo dice en Romanos 10 que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vivimos en un mundo en que muchas personas rechazan la idea de que la fe en Cristo es necesaria para ser un hijo de Dios y un heredero de la vida eterna. Y sin embargo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es nuestro camino a la salvación. Este fue el mensaje de los apóstoles. Como Pedro predicó en Hechos 4, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La salvación viene a través de Jesucristo. Oremos. Autor de nuestra fe, creemos que eres quien dices ser. Tu palabra es verdad y te revela como nuestra única esperanza de salvación. Creemos tus promesas, caminando por fe, no por vista. Amén. Amén. Muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Tristemente no puedo escuchar su respuesta, pero de verdad deseo, teniendo fe en el Señor, que estén muy bien. Ojalá estén todos muy bien en sus casas o donde sea que se encuentren en este momento, hermanos. Igualmente, sea donde sea que estemos, vamos a disfrutar este momento. En esta mañana te damos la bienvenida, Edward, Jesse y yo. Te damos la bienvenida a este momento para reunirnos como iglesia, para enfocarnos en aquel que nos rescató, en aquel que le ha dado sentido a nuestras vidas. Que Él sea bendecido y exaltado en todo momento y en especial en este. Y eso vamos a hacer, hermanos. Como dice el Salmo 144. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Todo mortal es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Gracias, Dios, muchas gracias te damos en esta mañana por permitirnos estar aquí una vez más unidos para alabarte. Queremos acercarnos con confianza ante el trono, con esa confianza que Jesucristo nos da, con la esperanza puesta en aquel que nos cuida y nos guarda. Con toda la esperanza, con toda la fe puesta en nuestro castillo fuerte, en nuestra roca. Iniciemos en esta mañana cantando aquel que es nuestra muralla, nuestro guardián, nuestro castillo fuerte. Cantemos. 1, 2, 3, 4. Cantemos. Mi Dios, fuego consumidor, con gloria y libertad, arde su llama. Mi Dios, justo y recto juez, reina con bondad y sabiduría. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Castillo,
Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá contigo, contigo siempre reinaré. Mi Dios, celoso por su pueblo, incomprensible amor y misericordia. Mi Dios, exaltado es, en su trono está, por siempre Él es digno. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti, para poder confiar en ti. Señor, yo confiaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Castillo fuerte, castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré, contigo siempre reinaré, contigo siempre reinaré. Ante ti nos acercamos, Señor, confiados de que realmente estamos ante un Dios viviente y poderoso, aquel que nos cuida y nos guarda. Alabado seas en esta mañana. Tus hijos, tu creación, nosotros los redimidos, te alabamos, te exaltamos en este momento. A ti levantamos nuestras canciones, nuestras oraciones. A ti sea toda la gloria y la honra en este momento. Exaltado seas, Dios poderoso, nuestro castillo, nuestra roca. Exaltado seas.
exaltemos a nuestro Salvador, aquel que de manera muy dolorosa, de una manera llena de sufrimiento, dio su vida por nosotros en una cruz, para que hoy podamos cantar llenos de alegría a nuestro Jesús, a nuestro Salvador, el centro de nuestra adoración, la razón por la cual alabamos y exaltamos en esta mañana. Cantemos a nuestro precioso, a nuestro amado Jesús. A ti te deseamos cada vez conocerte más, buscarte más. Ese es nuestro deseo. Nuestro deseo eres tú, Señor Jesús. Vamos a cantar. Vamos. 1, 2, 3, 4. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, paz en la tribulación, poderoso Salvador. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, centro de mi adoración, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, paz en la tribulación, poderoso Salvador. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, centro de mi adoración, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, paz en la tribulación, poderoso Salvador. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de nuestro Salvador, nuestro Señor. Qué hermoso, hermanos, que podamos cantar con conciencia esta canción. Mi deseo eres tú, el centro de mi adoración, la alegría de vivir. Mi bendito Jesús,
Eres mi fuente de amor. La paz en la tribulación. Tú eres nuestro poderoso Salvador. Qué alegría saber que tenemos tu amor. Qué alegría saber que nos has rescatado. Y la carta escrita a los Efesios, los versículos 3 al 6 dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Hoy tenemos vida porque desde antes de que naciéramos, la preciosa voluntad de nuestro Padre fue salvarnos, fue hacernos hijos suyos a través de Jesucristo. Celebremos, hermanos, con verdadera alegría que hoy tenemos vida en Jesús. Amén. Vamos a cantar. 1, 2, 3, 4. Pecador, muerto y sin esperanza, bajo la ira de Dios y en las tinieblas. Mas tu gracia me salvó y en tu misericordia justificado soy y vivo en Cristo. Me has comprado con las riquezas de tu gracia eficaz, infinito amor, soy tuyo para siempre, contigo por siempre, por tu gracia, oh Dios, ahora salvo soy. Señor, tú eres la luz en las tinieblas. Mi alma satisfaces. Mi alma satisfaces cuando estoy sediento. Si llego a olvidar mi identidad en ti, recuérdame quién soy y ayúdame a seguir. Me has comprado con las riquezas de tu gracia eficaz, infinito amor, soy tuyo para siempre, contigo por siempre, por tu gracia, oh Dios, ahora salvo soy. Vamos. Cantemos llenos de fe. Borraste mi maldad, nunca seré igual. Una vez más, borraste mi maldad, nunca seré igual. Me has comprado con las riquezas de tu gracia eficaz, infinito amor, soy tuyo para siempre, contigo por siempre, por tu gracia, oh Dios, me has comprado con las riquezas de tu gracia eficaz, infinito amor, soy tuyo para siempre, contigo por siempre, por tu gracia, oh Dios, ahora salvo soy.
alegría saber eso. No por nuestros esfuerzos, no por dependencia de alguien más, sino por tu gracia, oh Dios. Ahora somos salvos. Piensa por un momento, hermano, de pronto qué ha ocurrido esta semana para que tengas que agradecerle al Señor. De pronto qué ha pasado estos días para que realmente miremos al cielo y le digamos: ay Señor, gracias, gracias, te damos gracias. El hecho de haber despertado, el hecho de tener vida cada mañana es un hermoso regalo de nuestro Dios. Terminemos este momento haciendo eso, dándole gracias a Él, diciéndole: Padre, gracias, de verdad te damos gracias por la vida, te damos gracias por habernos entregado a Jesucristo para salvarnos, para amarnos en Él. Te damos gracias, Señor. Vamos. 1, 2, 3. Porque nos das la vida y la coloreas con el calor de tus pinceles tibios, el siempre amable rayo del sol. Porque nos das mañana, en la ventana brilla tu amor. Porque atrás de ti vemos tu mano, Dios creador. Porque nos das un canto que suena hermoso, aún sin voz, que aunque haya dolores nunca termina su adoración. Porque tu cruz nos mira como invitando a la redención. Porque nos das tu gracia, hoy te decimos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, 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 Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, 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 Señor. Porque nos das la vida y la coloreas con el calor de tus pinceles tibios, el siempre amable rayo del sol. Porque cada mañana en la ventana brilla tu amor. Porque día tras día vemos tu mano, Dios creador. Porque nos das un canto que suena hermoso, aún sin voz, que aunque haya dolores nunca termina su adoración. Porque tu cruz nos mira como invitando a la redención. Porque nos das tu gracia, hoy te decimos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, 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 Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias.
Gracias, Señor, por todo, por permitirnos cantarte en esta mañana. Qué hermoso es saber que nuestras mentes, que nuestros corazones están como una luz que apunta hacia tu trono. Que todos estamos mirando hacia tu trono para que tú seas exaltado. En todo momento, exaltado. Bendito seas, Señor. Amén. Otra vez, muy buenos días. Qué alegría poder estar aquí contigo, así sea de manera virtual. Bueno, pero no olvides que el Espíritu de Dios trae a nosotros una unidad que es sobrenatural. Y podemos cantar y adorar al Señor y también escuchar su palabra en esta mañana, teniendo la confianza de que estamos unidos en el Espíritu. Y además de que por la gracia de Dios, esto tendrá fruto en nuestras vidas. Hace un tiempo atrás hemos venido compartiendo una serie de exposiciones bíblicas que hemos titulado Santidad al Señor. En la introducción a esta predicación te diste cuenta del título. Y bueno, ya estamos próximos a terminar. Ya hoy es la penúltima exposición bíblica de esta serie. Y que el Señor sea bendecido y glorificado por todo lo que nos ha enseñado, porque ha sido sinceramente muy especial. He escuchado a algunos de ustedes lo que les ha impactado la palabra del Señor y sobre todo cómo Él refleja su carácter y la gloria de ese atributo suyo. Hoy quiero mencionarles algo que tal vez tú recuerdas todavía, aunque tengas muchos años de ser cristiano, o quizá ni siquiera. Si eres cristiano, posiblemente no sabes lo que te voy a decir, pero cuando nosotros iniciamos nuestra vida con el Señor Jesucristo, vivimos un periodo de tiempo en el que se experimenta mucho triunfo y mucha victoria sobre muchas cosas. Aún de pronto en ese periodo estabas enfermo o tenías problemas muy serios, problemas quizá económicos, bueno, de diverso índole. Aún luchas intensas contra un hábito pecaminoso, contra algo que estaba destruyendo tu familia, que estaba destruyendo tu cuerpo. Y conociste al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo te dio la gracia de caminar como de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y wow, todos nosotros estábamos felices en ese momento de conocer al Señor, de saber que somos perdonados, de que el Espíritu Santo vibra dentro de nosotros de una manera tan real, tan genuina, tan en la vida de a pie. Y esa victoria. Ay, pero no siempre continúa así. Es más, cuando van pasando los meses y al parecer nosotros no somos muy conscientes del alcance de nuestra carne y esos triunfos y esas victorias nos hacen pensar que son debido a que algo estamos haciendo muy bien, que estamos orando mucho, que estamos leyendo la Escritura mucho, que estamos teniendo misericordia de nuestro prójimo mucho y Dios está tan agradado de nosotros que está bendiciéndonos y bendiciéndonos, pero de un momento a otro para. Y empezamos a sentir
poco a poco, muy especialmente, la realidad del pecado en nuestra experiencia. Los triunfos pasados, las victorias de ese momento parece que ya no precisamente se dan. Y experimentamos un momento como de abatimiento, sentimos que hemos retrocedido, como que ese momento inicial de victoria nos ha abandonado y entonces pensamos, no, seguramente fue que ya yo dejé de orar o no estoy haciendo lo correcto, lo debido. Tendemos a pensar así. Y una de las cosas que más nos empieza a abrumar en la vida cristiana, es sentir la presencia del pecado en nuestra vida. Ya no solo como lo que nos condena y lo que nos llena de vergüenza, porque mientras más entiendes el Evangelio de la gracia, más descubres que eres perdonado, que puedes disfrutar la paz de Dios y que es una realidad para ti. Pero a pesar de que el pecado ya no nos avergüenza como antes lo hacía, el pecado sigue ejerciendo un fuerte control sobre nuestras vidas y empezamos a desanimarnos justamente por percibirlo así, como si fuera nuestro amo. Las conquistas son más difíciles, son más torpes, damos un paso adelante, pero parece que damos dos atrás. Ay, la victoria no es como al principio. Y aunque eso parece que definitivamente Dios no orquestara algo de este tipo, es muy probable, hermanos, que sea Dios mismo el que esté gestando estas cosas en nuestra vida. Por algo muy importante. El Señor va a hacer de ti una persona nueva, una persona diferente, fruto de lo que tú confías y fruto de lo que tú descansas en la obra terminada de su Hijo Jesucristo. Y la mayor parte del tiempo estamos tratando de cambiar y de ser transformados, pero en la carne, en serio, en nuestros propios recursos, en nuestras habilidades y en nuestras competencias. Pero Dios no puede bendecir ese método, porque aunque pareciera muy piadoso, porque lo que buscas es ser transformado en un área difícil de tu vida, no trae gloria a Dios. Dios te va a cambiar como fruto de lo que tú entiendes, de lo que tú asimilas, de lo que tú descansas en lo que Jesús ha hecho por ti. Hace 8 días estuve compartiéndoles acerca de la santificación objetiva. Eso que la Biblia nos enseña en tantos pasajes bíblicos que Cristo ha hecho por nosotros. Y decíamos que, aunque para nosotros que somos escépticos, nos cuesta creer que Cristo pueda hacernos santos a nosotros. Y explorábamos hace 8 días que es una realidad objetiva, una declaración soberana que hace Dios de quienes confían en su Hijo Jesucristo. Eres santo, eres santa delante de Él. La sangre del Señor Jesucristo nos le limpia de todo pecado. Eso veíamos hace 8 días en el texto de Hebreos. Hoy entonces, como les había prometido hace 8 días, vamos a profundizar un poco más en la santificación subjetiva, en la santificación que se da en nuestra experiencia cotidiana, en la vida de a pie. Y lo que quiero comunicarte de entrada es lo siguiente. Nosotros hemos sido hechos libres para caminar hacia la santidad. Eso es lo que espero compartirte esta mañana. Para eso, por favor, prende tu Biblia o abre tu Biblia en Romanos capítulo 6.
Vamos a leer desde el versículo 1 al 23. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 23. Dice la palabra del Señor lo siguiente: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes, ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por favor, inclina tu rostro y oramos. Oremos a nuestro Señor. Tú que eres santo, Señor, y fiel y amante de todos nosotros. Tú que consideras nuestras vidas, aunque son vasos frágiles y torpes. Tú que eres tan capaz, tan poderoso
tan bello, escuchas y atiendes a hombres y mujeres, Señor, como nosotros que estamos hoy delante de ti. Y te pedimos, Padre nuestro, por favor, Señor, háblanos y déjanos conocerte, déjanos verte, déjanos disfrutarte y contemplarte, déjanos ver lo que has hecho por nosotros. Y que al ver lo que has hecho por nosotros, Señor, nuestro corazón se llene de certidumbre, de fe y de confianza para caminar en la verdad que nos revelas esta mañana. Por favor, querido Padre, ilumina nuestras mentes, ilumina la oscuridad de nuestras vidas, para que, Señor, haya cabida tu voz en nosotros. Por favor, querido Padre nuestro, te lo pedimos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos que tienes ahí abierta tu Biblia en Romanos capítulo 6. Quiero decirte que el apóstol Pablo en el capítulo 5 ha venido hablando acerca de lo que nuestro representante Adán trajo a todos nosotros como sus hijos, herederos de su desobediencia. Trajo muerte y trajo pecado. Pero también el apóstol Pablo ahora está diciéndonos a todos los que confiamos en Jesús que Él, que ahora es nuestro nuevo Adán, nos ha traído consecuencias que superan por mucho lo que Adán hizo en el pasado. Y Pablo concluye el capítulo 5 diciendo lo siguiente, en el versículo 20 al 21. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué belleza! Gracias, Señor, porque ahora nosotros, la Iglesia Universal, vive bajo el amparo del reinado de la gracia de Dios. Por eso no debemos desesperar nunca, hermanos. Nunca. Y habiendo dicho eso, habiendo anunciado ese nuevo reinado, ya no del pecado, sino de la gracia, Pablo pasa a hacer dos preguntas que son preguntas muy similares. Como ven en sus Biblias, una la va a hacer en el capítulo 6, versículo 1, y la otra la va a hacer en el versículo 15. La pregunta que el apóstol Pablo va a hacer es la siguiente, pues ya que estamos bajo el reinado de la gracia y que ahora nuestras vidas están seguras, que hemos sido declarados personas santas, limpias, justas por lo que el nuevo Adán ha hecho por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, entonces viviremos en el pecado, viviremos de manera descuidada e irresponsable y egoísta en nuestros impulsos. La respuesta del apóstol Pablo es no. Por supuesto que no. Para ambas preguntas da la misma respuesta. Pero yo quiero centrarme, hermanos, en la razón que Pablo explica para responder la primera pregunta con un rotundo no. No perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y la respuesta a la segunda pregunta, ¿por qué Pablo dice que no debemos hacer eso? Entonces, vamos con la primera parte. Pablo pregunta en el versículo 1, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Ni tú ni yo. Ninguno de los que amamos a Jesús y lo seguimos, así sea de manera muy frágil y muy débil, nosotros no hemos de perseverar y persistir en nuestro egoísmo. ¿Por qué no? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacerle al texto. ¿Por qué no hemos de vivir ahí? Pablo lo dice de manera rotunda. Porque nosotros hemos
muerto al pecado. Qué declaración tan impresionante. Porque claro que nosotros podemos pensar inmediatamente, ¿en serio? ¿En serio? A partir solo de lo que yo he vivido esta semana, de algunas de las decisiones que he tomado, de las respuestas que he dado a las personas que me rodean, ¿cómo así que yo he muerto al pecado? Por el contrario, pareciera que está más vivo que nunca, podríamos pensar. Sin embargo, no. Es un hecho. Nosotros hemos muerto al pecado, los que confiamos en Jesús. Para Pablo, argumentar esa declaración tan categórica que hace en el capítulo 6 es que es tan importante para nuestra teología cristiana. Él va a recordarte algo que tú, cristiano, seguramente ya viviste, y es tu bautismo. Ese es el hecho que Pablo trae a colación para tratar de describir lo que ya ocurrió en ti. Y bueno, yo aún espero que algunos de ustedes estén ansiosos por bautizarse, por declarar públicamente su amor y su confianza en Jesús. Pero bueno, eso será en otro momento por la gracia del Señor. Ahora Pablo está recordando el bautismo. Y bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que significa pues el bautismo? Posiblemente tú eres heredero de algunas malas ideas acerca de lo que es el bautismo. Por ejemplo, en la iglesia tradicional se nos ha dicho que el bautismo es como el que nos da entrada a la gracia de Dios. Y aún entre evangélicos y cristianos también se dice que el bautismo nos alcanza salvación. Bueno, eso es bastante sospechoso, la verdad. Hay otras personas que dicen que el día del bautismo es el día en el que empiezan todas las luchas. Uy, no, la vida cristiana empieza a ser difícil y todas las tentaciones se agudizan y todo lo demás. Bueno, eso también es, la verdad, un poquito sospechoso. Hay algunos también que han dicho acerca del bautismo que ahí es cuando se recibe el Espíritu Santo. Bueno, también es un poco sospechoso. No significa que en algunos personajes de la Biblia no haya coincidido eso exactamente, pero no creo que solo cuando uno se bautiza es que recibe el Espíritu de Dios. No creo que sea tampoco muy bíblico. Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es lo que sí debes tener claro acerca de este sacramento que el Señor Jesucristo nos ordenó? Bueno, ahí va. Pablo va a recordarte que el bautismo es una figura o una imagen de tu sepultura y tu levantamiento de entre los muertos o tu resurrección. Sí, así es. Qué interesante. Pablo va a decir en muchos versículos de este capítulo 6 que tú y yo, que creemos en Jesucristo, cuando confiamos en Él, cuando Él abrió nuestros ojos, cuando Él nos dio vida eterna, en ese momento nosotros fuimos además juntamente crucificados con nuestro Señor Jesucristo. Que además nosotros fuimos juntamente resucitados con Él. O sea que nosotros experimentamos la muerte del Señor y experimentamos también su resurrección. El bautismo es el que nos anuncia ese hecho. Pero, ¿cómo así? A ver, voy a tratar de aclararlo un poco más. Mira, imaginemos que esto es agua, ¿sí? Que aquí hay un nivel de agua y tú estás aquí de pie. Entonces, cuando nos bautizamos, y estamos de pie en primer lugar, estamos declarándole a las personas que nosotros un día llegamos a tener una vida independiente de Dios, sin temor a Él y sin reverencia a Él, sin fe, pero que esa vida fue sepultada. Cuando te sumergen en el agua,
lo que está tratando de ilustrar es como una sepultura, como si tú estuvieras siendo enterrado. Es una figura, recuerda. Tú eres sepultado, ¿y eres sepultado a qué? A esa vieja vida independiente de Dios, incrédula. Fuiste sepultado, pero además de eso, cuando vuelven a levantarte del agua, te están recordando que ahora ya disfrutas una nueva vida. Eso es de manera sencilla lo que significa el bautismo. Y Pablo en este pasaje nos está anunciando que el Señor Jesucristo, el día que fue a morir a la cruz del Calvario hace 2000 años, Él no solamente estaba muriendo por todos los pecados de su pueblo y derramando su sangre, sino que además Él estaba llevando a todos los que harían parte de su iglesia y de su pueblo. Él los estaba llevando también allá a la cruz, para que ellos también participaran de su crucifixión y para que participaran posteriormente de su resurrección. ¿Eso qué significa, hermanos? Lo que Pablo justamente dice en este pasaje. Dios ha realizado una obra a favor tuyo y a favor mío que ha sido soberana. Nadie le ha preguntado, nadie le ha dicho si quiero, si no quiero. Él realizó esa obra. Él nos llevó allá para experimentar, estar unidos a nuestro Señor en su muerte y en su resurrección. Ese es un hecho sobre el que a nosotros se nos invita a descansar y a creer. Ahora, sencillito, quiero preguntarte, según el texto que acabamos de leer, además de el Señor Jesucristo, entonces, ¿quién más fue crucificado? Tú y yo. El Señor Jesucristo nos hizo partícipes de lo que Él hizo allá en la cruz y nos hizo partícipes de su crucifixión. ¿Para qué? Y ahí va la noticia más hermosa quizá de toda esta predicación. Para quitar el poder del pecado sobre nuestra vida. Y eso es lo que dice el versículo 6 y 7. Sabemos que nuestra vieja vida fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bueno, hermanos, yo quisiera decirles que esto parece muy teórico y muy teológico, pero Romanos capítulo 6 es un capítulo crucial para la santificación de cualquier cristiano. Es crucial para que tú entiendas el hecho sobre el que necesitas descansar para esas luchas que sostienes con el pecado, porque no habrá otro camino de liberación. Tendrá que ser a través de la fe en lo que Jesús hizo por ti al llevarte juntamente con Él allá. Por eso Romanos capítulo 6 no puede pasarse por alto en las consideraciones que hacemos de nuestra santificación, en la experiencia y en lo cotidiano. Hermanos, es tan importante Romanos capítulo 6 que yo quiero leerte algunos de los comentarios que hermanos que han vivido en el pasado de otros siglos han dicho acerca de este hermoso capítulo de las Escrituras. Por ejemplo, Andrew Murray dice lo siguiente: como Cristo, el creyente también ha muerto al pecado. Él es uno con Cristo en la semejanza de su muerte. Y así como es indispensable el conocimiento de que Cristo murió por el pecado como nuestro pago para nuestra justificación, así también es indispensable para nuestra santificación el conocimiento de que Cristo y nosotros con Él
en la semejanza de su muerte, hemos muerto al pecado. Paxson dice lo siguiente: el viejo yo que está en usted y en mí fue crucificado judicialmente con Cristo. Habéis muerto, y su muerte data desde la muerte de Cristo. El viejo hombre, el viejo yo, según las consideraciones de Dios, fue llevado a la cruz con Cristo y crucificado, y llevado a la tumba con Cristo y sepultado. La garantía de libertad del círculo de la carne y del derrocamiento del viejo hombre descansa sobre el entendimiento y la aceptación de este hecho de co-crucifixión. Finalmente quiero leerles un comentario de Watchman Nee que dice lo siguiente: nuestros pecados fueron tratados con la sangre. La cruz se encarga de nosotros mismos. La sangre procura nuestro perdón. La cruz procura libertad de lo que somos en Adán. La sangre puede lavar mis pecados, pero no puede lavar mi viejo hombre. Necesito la cruz para que me crucifique al pecador. No solamente nos pasa a nosotros, le ha ocurrido a cualquier hombre y a cualquier mujer que ha disfrutado de vida nueva. ¿Qué les ha ocurrido? Que dentro de nosotros gemimos por liberación. Anhelamos que esos hábitos horribles que nos han acompañado en toda la vida sean quitados de nosotros. Ese poder que se ejerce en nuestras vidas, que nos frustra, que nos llena de tristeza, de desesperanza. No podré cambiar, no podré ser transformado. Nada me cambiará este aspecto horrible de mi carácter. Sí, hermanos, y sí, hermanas, claro que sí. Pablo, en este Romanos capítulo 6, hace uso de muchos términos y muchas palabras que se asemejan a los términos empleados en Éxodo, cuando se está anunciando la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esto es una figura de justamente lo que ocurre con el pueblo de Dios. Egipto representa nuestra esclavitud al pecado. Y gemían y clamaban a Dios: Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestra condición. Y nosotros hoy gemimos. Y efectivamente ellos fueron pasados de ese estado de esclavitud al estado de libertad, a los hijos de Dios, a una tierra nueva, a una vida de libertad. Ellos fueron llevados allá y se nos está diciendo que nosotros hemos sido libertados de la esclavitud al pecado. Y eso es un hecho objetivo que se nos dice: necesitamos creer, necesitamos confiar. Ahora, ese hecho que Pablo nos anuncia, hemos muerto al pecado, el bautismo lo comunica. Si ese hecho, que fuimos juntamente crucificados con Jesús y también hemos sido juntamente resucitados con Él en la experiencia, en lo íntimo de nuestro ser, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos corresponde entonces en este proceso de santificación en la experiencia, de santificación subjetiva? Entonces Pablo nos va a decir dos cosas en este capítulo 6, respondiendo solo a la primera pregunta, recuerden. Pablo dice: hermanos, como ahora lo que Jesús es un hecho y es una realidad, ahora tú necesitas considerarlo como una realidad para ti. Y eso lo declara el versículo 11. La Reina Valera dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y ahí se te desafía a ti, hermano. Se te está invitando
a que vivas la clase de libertad para la cual se te liberó. Considérate como libre del amo que te gobernó por tantas décadas o tantos años de tu vida. Tú necesitas considerarlo, que es diferente simplemente a saber algo. Pablo nos ha dicho que sepamos que Jesús hizo eso por nosotros y nosotros lo afirmamos en el bautismo. Pero ahora a nosotros nos toca considerarlo, hermanos, y considerarlo en nuestras vidas. No es lo que lo hace un hecho, por supuesto que no. Simplemente el actuar como si fuera real es que nos muestran la experiencia que realmente es un hecho lo que Jesús hizo por nosotros en el pasado. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Y como una consecuencia inmediata de esta consideración, el apóstol Pablo inmediatamente nos dice: y presenta tu cuerpo como un instrumento de justicia. Ahora, nuestros ojos que antes servían a la lujuria, a la codicia, nuestros labios servían a las habladurías, a herir a los demás, a engañar, cuando nuestras manos eran útiles para tantas cosas inapropiadas, ahora nosotros hemos de emplear nuestro cuerpo, nuestros ojos, para ser siervos de la justicia y de la verdad. Hemos sido juntamente crucificados con Jesús. Eso es un hecho. Ahora a nosotros se nos invita a vivir de esa manera, como respuesta a lo que se ha hecho, considerándolo una verdad, y presentar nuestras vidas como un instrumento de la gloria de Dios. Hermanos, y yo quisiera compartirles mi propia experiencia, y como les he dicho en anteriores ocasiones, no es que sea gran cosa la verdad, pero es la forma en la que puedo decirte cómo ha sido para mí. Yo recuerdo hace un tiempo, el año pasado, que estaba sentado con Eduardo, estábamos almorzando, y recuerdo que se sentaron unas mujeres al lado de nosotros, y aunque yo estaba comiendo con Eduardo, estas personas estaban hablando fuerte y estaban hablando de vanidades humanas. Hermanos, y después de que yo salí de ese restaurante de escuchar a esas chicas, es como si todo el arsenal del infierno se hubiera puesto contra mí en esa tarde. Y yo empecé a luchar de manera impresionante contra mi pecado. Porque mi pecado, lo que hay dentro de mí, me decía que ese era yo, que me estaba perdiendo de esa vida, que cómo se me estaba ocurriendo traicionar lo que más amaba en el pasado, esa vida llena de vanidades y de sensualidad y de todas esas cosas. Hermanos, y eso fue una lucha intensa de por lo menos una semana. Mi corazón estaba agotado y yo en esa semana, a lo largo de esa semana, pensaba, claro, es que yo soy esto es lo que yo soy, y sentía como casi el pecado me quería arrastrar hacia allá, hacia eso que viví en el pasado. Pero también en esa semana recordaba por la gracia de Dios estas cosas que he aprendido de Él, que Él me ha enseñado, que yo he sido liberado de la esclavitud al pecado, que antes me dominaba. Yo ni siquiera podía decir nada, a mí me mandaban y me arrastraban. Yo era un esclavo literal. Yo recordaba en esos días, Señor, ¿verdad? Tú derrotaste el dominio del pecado sobre mi vida, Señor, y aunque yo todavía tengo en mi cuerpo la concupiscencia, la experiencia del pecado, Señor, la naturaleza vieja ya fue destruida y fue juntamente crucificada con Jesús. Padre mío, ayúdame, por favor, ayúdame, porque yo no soy eso.
que mi corazón me quiere hacer pensar que yo soy Señor, yo ya no soy más ese hombre. Y por la gracia de Dios se fue disipando. Y Dios fue derramando su gracia y su misericordia conmigo, hacia mí, y pude disfrutar nuevamente de tranquilidad, de bienestar, de ese reconocimiento de que, claro, yo no soy esclavo de esas cosas que fui en el pasado. Hermanos, era invitado a recordar lo que ya se ha hecho por mí. Y a mí se me invita a considerar esto como una verdad. No solamente a creer que Cristo murió en el pasado para perdonar todos mis pecados, para limpiarme de mi vergüenza y de mi culpa y hacerme un hijo de Dios. Claro, yo creo eso por la fe, pero también se me invita a creer por la fe, a vivir por la fe la realidad de que ahora yo también estoy juntamente crucificado con Jesús y he sido resucitado para una nueva vida. He sido liberado para caminar hacia la santidad. Espero que también a ti te pase así. Y espero que la experiencia de ser una mujer nueva, un hombre nuevo, sea fruto de la fe en la obra consumada del Hijo de Dios. El apóstol Pablo va a hacer una segunda pregunta y esta se va a resolver de manera muy sencilla, hermanos. Una vez más. Y lo hace, esta segunda pregunta la hace en el versículo 15 y dice: entonces, ¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Nuevamente, la respuesta es un enfático no, de ninguna manera. Por supuesto que no, no hemos de vivir así. Y ahora la respuesta de Pablo no va a ser explicarnos que fuimos juntamente crucificados con Jesús, sino que ahora nosotros no vamos a vivir en el pecado por dos razones adicionales que el apóstol menciona. Nosotros, cristianos, ahora obedecemos al Señor. Pablo nos recuerda que en el pasado nosotros éramos esclavos del pecado y se nos invita a considerar lo triste que fue esa época. ¿Tú recuerdas todo lo difícil que fue para tu familia, todo lo difícil que fue para tus padres, lo difícil que fue para las personas que estaban a tu alrededor, para ti mismo? ¿Recuerdas el fruto de la esclavitud al pecado? A Israel se le invitaba a recordar su experiencia en Egipto, para que recordaran que no era placentero vivir allá, que era hermoso lo que Dios había hecho por ellos, y nosotros no queremos ya más estar esclavizados a nuestros viejos hábitos, porque claro, si yo obedezco sin ninguna objeción, sin ninguna seria consideración a las cosas que he hecho en la vida, a mi carácter y a mis malos hábitos, si yo no los objeto, si yo no los desafío y les digo que yo no voy a obedecerles a ellos porque ahora tengo un nuevo Señor, hermano, yo voy a obedecer a alguien. Mi vida no es imparcial, no es neutra, yo estoy decidiendo y obedeciendo todo el tiempo o al Señor o a mi pecado. Pero Pablo dice, nosotros ya no somos de los que obedecemos al pecado como antes. Ahora obedecemos al Señor. Ahora somos esclavos de la justicia. El segundo argumento que usa el apóstol Pablo para decir no hemos de vivir en el pecado. La santificación ha de ser nuestro fruto. Y lo dice exactamente así, nos va a hacer pensar en la agricultura. Pablo entonces dice que ahora nosotros queremos cosechar santidad. También el apóstol Pablo nos recuerda la cosecha amarga que recogimos. Y otra vez, ¿recuerdas los frutos que tuviste que tragar
y digerir los frutos del pecado, las consecuencias horribles que trajo a tu vida. ¿Recuerdas el sabor que tenían? ¿Recuerdas el dolor que te produjo? ¿Recuerdas lo que produjo a los que están alrededor? ¿Recuerdas la deshonra que traía a Dios? Eso es para que no quieras de ese fruto, no comas de eso podrido, no tienes que comer ya. Ahora más bien los que participamos de la unión con Cristo, nosotros el pueblo de Dios, queremos cosechar santidad, cosechar una vida nueva, cosechar una vida diferente, porque toda esta serie de predicaciones nos ha dicho que Dios es santo, pero que además Él es el que nos da su santidad, pero que además Él pide que nosotros caminemos hacia la santidad y Él ha hecho lo necesario para que así sea, para que libres del pecado y de su esclavitud, ahora hermanos caminemos hacia la justicia y hacia la santidad. Hermanos míos, no sé qué tanto énfasis debería hacer para que entiendas lo que trato de decirte. Nosotros a veces hemos transitado el camino del legalismo para ser transformados y nos imaginamos que si oramos más y si ayunamos mucho y si vamos al último retiro y si vamos a la última conferencia, como que nuestra vida va a ser más santificada. Hermanos, esas cosas son buenas, por supuesto, las disciplinas espirituales son una bendición. Hermanos, pero hoy, en Romanos capítulo 6, se nos ha enseñado de manera clara que la santificación en la experiencia, en nuestra vida cotidiana, no se trata simplemente de ser una mejor persona, de dejar los hábitos viejos. Yo antes fumaba, pero ya gracias a Dios no fumo, antes bebía, pero ya gracias a Dios no fumo. Gracias a Dios por todo eso. Pero eso no es especialmente lo que Dios quiere ver en ti, lo que quiere producir en ti. La santidad es más bien creer con el corazón y de manera tenaz y de manera asidua, creer en la obra terminada del Hijo de Dios, para que esa obra que Él realizó en la cruz por nosotros nos empiece a afectar en nuestra experiencia. Así es, hermanos, así es. Es abrir nuestro corazón para contemplar al Hijo de Dios yendo a la cruz, a morir en nuestro lugar, pero también para liberarnos del pecado, montándonos en la misma cruz, para que nosotros también fuéramos juntamente crucificados, para que ahora la relación de dominio y de señorío que el pecado tenía sobre mi vida no esté ya. La presencia del pecado está presente en mí y está presente en todos nosotros, pero no esa relación, no su naturaleza que ahora ha sido destituida, derrocada, eliminada. Ahora nuestro Señor es solo Jesucristo. Y aunque nuestros cuerpos todavía responden a la concupiscencia que queda en nosotros, hermanos, nosotros no tenemos por qué creer que estamos sometidos a nuestro carácter, a nuestra historia de aprendizaje, a las influencias formativas, a los pecados que otros cometieron sobre mí, a los pecados que yo he cometido, a los pecados que he reforzado por años. No, mis hermanos, a todos nosotros se nos abre hoy Romanos capítulo 6 para recordarnos que la santificación en la experiencia es algo que Jesús ha abierto para ti y para mí, para que nosotros andemos por fe, respondiendo con confianza a lo que ya el Hijo de Dios hizo por nosotros. Hermanos, por eso es que yo, a pesar de que soy psicólogo,
no confío mucho en el cambio del carácter que puede sufrir una persona como fruto de algo diferente a su fe en Jesús. Yo todo lo demás lo categorizo como fruto de la carne, porque la carne también puede mejorar, también puede hacerse mejor persona para esclavizarte al orgullo, para esclavizarte a la sensación de superioridad, porque tú pudiste superar lo que otros no pudieron. Pero la fe en Jesús, esa fe que te dice ríndete, ríndete, rinde tu vida, o como Juan Calvino lo decía, que la suma de la vida cristiana es justamente negarnos a nosotros mismos, hermanos, caminar la senda de la cruz, identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros, que Él nos llevó allá, que Él no quiso mejorar tu pecado, Él no quiso simplemente como cambiarlo un poquito, Él lo quiso destruir, porque el pecado no tiene remedio, no tiene solución. Él superó la capacidad de ser reparado. Dios quiere hacerte alguien nuevo y Él te da vida y te da libertad para que en la experiencia empieces a disfrutar de manera paulatina lo que en el futuro se hará de manera definitiva para ti. Tenemos esperanza. Nuestro Señor ha venido a hacer una obra completa en nuestras vidas, no solo para declararnos santos, como lo vimos hace 8 días, sino para hacernos santos en la experiencia. Y eso te involucra a ti, y eso me involucra a mí. Hemos de responder con fe a lo que ya el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. En la medida en que confíes en eso, podrás considerar la realidad de lo que ahora eres. Podrás empezar a ver en la experiencia que cada día te es más fácil presentar tus miembros como instrumentos de justicia y ya no de pecado, pero necesitas creer. Toda la vida cristiana se trata de Cristo y se trata de lo que Él ha hecho por nosotros. No desesperes, hermana y hermano. No desesperes, confía en tu Salvador. Y amigo y amiga, si tú no conoces a Jesucristo, si tú no te has arrepentido de una vida independiente de Dios, autónoma, no mueras sin Jesús. No mueras sin un Salvador. No vivas sin un Salvador. Deja que Él te rescate de tu pecado y disfrutes la posibilidad y el privilegio de ser un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva humanidad, para la gloria de Dios, hoy y por siempre. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, gracias por Jesús. Gracias por su obra en la cruz, que es completa y suficiente para darnos vida. Gracias por Jesús. Gracias porque Jesús no solamente nos limpia de nuestro pecado, de todo lo que hemos hecho contra ti, Señor, sino que también nos da libertad de su dominio y de su señorío. Señor, te ruego que toda la iglesia pueda vivir por la fe lo que ahora somos en ti. Que respondamos, Señor, al considerarlo como una verdad y al presentar nuestras vidas de esa manera. Te ruego por todos los que están escuchando, Señor. Te ruego para que todos nosotros podamos vivir en la experiencia real. ¿Qué significa conocer al Dios que es santo, santo, santo? Y gracias por todo, Padre nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Que esta semana sea una semana en la que, fruto de tu fe en lo que Cristo hizo por ti, experimentes el triunfo que ahora es tuyo, el triunfo sobre el pecado. Dios los bendiga a todos, que estén muy bien.
Hermanos, qué alegría es ver cómo el proceso de santificación que el Señor está haciendo en nosotros sigue avanzando, especialmente como su palabra es una gran herramienta para que esto siga ocurriendo. Después de escuchar la predicación, alabemos a nuestro Señor por lo que está haciendo en nosotros, por lo que hace su Espíritu, por la gran esperanza que tenemos en Jesucristo, de que es a través de Él que estamos siendo transformados. Solo en Jesús debería estar puesta nuestra esperanza y solo en Jesús debe estar. Exaltado seas, te agradecemos mucho, mucho por tu palabra, Señor. Vamos a cantar. Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatarán.
venga otra vez, en su poder me sostendrá hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendrá. Amén. Acompáñanos en nuestra temporada de rebaños. ¿Cómo instruir el corazón de tu hijo? Asombro, fe y vocación. Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Y parejas. Ya están abiertas las inscripciones. Temporada de rebaños, viviendo y disfrutando el Evangelio de la gracia de Jesús desde casa.